ahora teníamos un jugador como Rodolfo Pizarro que había destacado muy bien en la Liga MX y parecía un producto para ir a Europa. Parecía tener las condiciones para hacerlo. Terminó en la MLS. ¿La MLS es un obstáculo para el fútbol mexicano? En el caso de Rodolfo, yo tuve la oportunidad, y lo agradezco, de haberlo manejado varios años. Uh-huh. De hecho, a lo mejor, y no lo culpo, porque yo en este trabajo he aprendido que a veces uno que no siempre tiene la razón. No lo culpo porque él en algún momento cuando estaba en Chivas, cuando va a pasar a Monterrey, yo estaba en España, era mes de abril. De hecho, fui para una larga estancia para tratar de colocarlo. Y yo creo que lo podría haber colocado. Teníamos 2 o 3 opciones en 2 países, sobre todo, Alemania y España, que se podría haber hecho. Y él creo que entró en algún tipo de desesperación conjugado con grandes montos que le ofrecían en Monterrey. Y todavía ni era finales de mayo. Y me dijo, Mario, ya no voy a firmar por Monterrey. Y le digo, pero Rodolfo, estoy aquí tratando de hacer cumplir uno de tus sueños y que para mí sería algo que podrías hacer. Al final de cuentas, firmó con Monterrey sin mí, y bueno, aún teniendo contrato, pero bueno, te refiero, no lo culpo. Lo que sí me llama un poco de atención, y tampoco lo culpo porque él sabrá sus decisiones, es que el gran sueño de él era Europa. ¿Era algún equipo, Mario, realmente importante del fútbol europeo? ¿Eran equipos de ligas de trascendencia? No, eran equipos digamos, no del top 5, no del top 5 de las 2 ligas, por supuesto, pero son ligas muy competitivas, David. Son a lo mejor 2 de las mejores 4 ligas del mundo. ¿Pizarro pudo ¿Sabes? haber jugado en el Valencia, en el Sevilla, en ese nivel? Yo creo que sí. ¿A quién más ves con posibilidades de poder ir al fútbol europeo en México? Yo voy a tratar de evitar nombres, pero sí te podría decir que para una liga importante, digamos que para las 5 mejores ligas de Europa, yo sí veo un grupo de algunos jugadores, 6 o 7 jugadores. Después sí veo otro grupo de jugadores jóvenes también para otro tipo de ligas que a lo mejor no son las 4 o 5 mejores ligas, pero que son muy buenas ligas en donde si tienes algo de buen rendimiento, seguro que tienes crecimiento en Europa. ¿Cuál es el jugador, si me puedes dar un nombre mexicano que tú quisieras llevar a Europa? Ya. Por ejemplo, el caso del Piojo Alvarado, creo que es un jugador que si está bien y que si él se lo propone, creo que tiene calidad. Y después te voy a platicar algo muy rápido. Por ejemplo, fui a un equipo importante de Europa donde tienen unos sistemas de escauteo tal vez de los mejores 3 del mundo, y después tienen unos sistemas para evaluar los parámetros en los que se fijan para fichar a un jugador. Este jugador, y no lo llevo yo tampoco, ni siquiera sé quién lo lleva, pero sí que es el único jugador que para los parámetros de ese equipo, de ese país, entraba dentro del grupo de filosofías para ser fichado, que era Montes, ¿no? De Monterrey. Estamos contentos, nos ha emocionado un poco la noticia de ese interés que pudiera haber de Inter de Milán por Tecatito Corona. Cuéntanos un poco cómo va esa situación, más o menos lo que nosotros podamos saber. Sí hay pláticas por el tema del Tecate, aunque no hay avances muy concretos hasta que las ligas no comiencen y que ya los clubes sepan realmente con qué tipo de presupuesto van a poder contar. ¿Ves a Jesús ya listo para emprender la aventura en un gigante de Europa si llega esa oportunidad? Por supuesto, él fue creciendo en todas sus etapas, de todas las etapas creo que las ha cumplido con creces y sí, él está preparado y quiere además tener nuevos desafíos, aunque hoy está concentrado con Porto y con ganas de poder volver a levantar el título de Liga.
¿Qué otro jugador mexicano ven con buenos ojos por allá que quizás algún día, ¿por qué no?, pudiéramos pensar en que también nos represente en el fútbol europeo? Hay jugadores que se estuvieron mencionando mucho, como César Montes, como Macías, Córdoba. Son jugadores que lo están haciendo muy bien en la Liga Mexicana, que son jóvenes y que bueno, creo que tienen hoy potencial para poder jugar en Europa. Quizás en este mercado pueda resultar a veces un poco más complicado por la situación económica de algunos equipos, pero está claro que ellos van a tener en algún momento la oportunidad de jugar en Europa, pues son grandes profesionales y van a aprovechar esa oportunidad. La receta secreta es presentada por KFC. Pídelo por adelantado en kfc.com o con entrega sin contacto con Grubhub. Decía Matías Bunge que existe la posibilidad de que Jesús Manuel el Tecatito Corona pueda vestir el día de mañana la camiseta del Inter de Milán. ¿Ves jugando en el fútbol italiano al Tecatito Corona, Chelis? Sí, pero en la posición que lo hace en el Porto. Adelante no porque ya están muy bien armados. El Inter tiene un muy buen ataque y quizá lo que necesitarían estos equipos, en especial el Inter, es quien empuje a estos grandes delanteros que tiene. Y entonces en la posición del Porto, pero por supuesto en el Inter y en muchos más. O sea, ¿lo ves como lateral o como extremo? Sí, como lateral. No, a mí lo que hace ahorita del Porto me encanta. Luego después, si lo comparo con otro punta por derecha del fútbol europeo de primer nivel, ya no tanto. La nueva posición que le encontraron en el Porto, felicidades. Esa es. Sí, a mí también me sorprendió cuando lo pusieron en el Porto como lateral. Yo tenía ciertas dudas y me parece que ha cumplido muy bien, porque es un lateral con mucha proyección, que por ahí puede quedar exhibido en el aspecto defensivo, aunque también ahí ha cumplido, pero cuando se proyecta se convierte en una auténtica amenaza. Paco Gabriel, dice Mario Ordiales que Rodolfo Pizarro, y lo acabamos de escuchar en la entrevista, antes de llegar a Monterrey tuvo ofertas de Alemania y España. Entonces, ¿qué pasó con Rodolfo Pizarro? ¿Por qué no logró ir a Europa en ese momento? Sí, a mí me tocó, Mau, a mí me tocó. De hecho, hay un conflicto ahí entre Mario Ordiales y el que es actualmente el representante de Pizarro. Y bueno, yo soy amigo de Mario, jugamos juntos, tenemos una buena relación, y me dijo, oye Paco, ¿qué pasa ahí? Le dije, mira, yo le voy a preguntar al jugador, yo no me puedo meter a favor o en contra de uno u otro representante porque no es mi papel. Hablé con Rodolfo, sí, Mario ya le había ofrecido opciones en Europa, y Rodolfo me dijo que iba a cambiar de representante, y bueno, el representante actual y obviamente el propio José Luis Higuera tomaron la decisión de irse a Monterrey. Económicamente le convino al futbolista y le convino a Chivas y le convino al representante y a todos. En el caso del jugador, yo hasta el último momento le pregunté a Rodolfo. Rodolfo tenía la ilusión de ir a Europa, pero al final la oferta en México de Monterrey era realmente muy, muy atractiva. Vino ese conflicto, cambió de representante y a mí no me avisaron cuando lo vendieron a Monterrey, y apareció en Monterrey. Yo estoy convencido que Rodolfo tiene las condiciones para jugar en cualquier equipo de Europa. O sea, puede ir al Barcelona de suplente, puede ir al Barcelona de suplente, no me digan que no. Ahora, para ser titular, por supuesto que puede jugar en el Sevilla, en el Valencia, en un equipo como el Nápoles en Italia, en el Inter podría jugar sin ningún problema, en Alemania puede jugar en el Leipzig, puede jugar en el Borussia Dortmund, por supuesto tiene condiciones para jugar en cualquier equipo. Para ser titular es otra cosa, pero condiciones tiene y de sobra. Jared, ¿tú ves a Rodolfo Pizarro en estos equipos que ya menciona Paco? Bueno, yo creo que Pizarro nos ha demostrado que tiene personalidad, que cuando quiere jugar al fútbol lo hace y lo hace bastante bien. Nos faltaría obviamente verlo y para poderlo analizar de una mejor manera, una gran exigencia. Hoy creo que solamente podemos hablar por lo que lo hemos visto y nada más, ¿no? Ojalá y que en algún momento
lo pueda hacer y que su paso por Estados Unidos le sirva como trampolín. Pausa y ya volvemos. Muchas voces señalan a que le falta difusión al jugador mexicano y que la culpa de ello la depositan mucho en el promotor, en los agentes, que no han sido capaces de promover como tendrían que promover al futbolista mexicano. ¿Tú crees que esa es la problemática por la cual no llegan más jugadores mexicanos a Europa? El problema es este que te digo, porque vuelvo a lo mismo, México, aunque paga muy bien la liga, es una liga que no está difundida en el mundo, no la conocen. Yo te podría decir que hay directivos de equipos, de muchos equipos de muchas ligas en Europa, que no tienen idea de un jugador que meta 25 goles en México en 30 partidos. No tienen idea. O sea, es decir, a lo mejor ni conocen al equipo si no es de los más conocidos. Conocen tal vez más a un chico de 17 años que ha jugado 7 torneos internacionales y que está en la selección previo a un mundial, sub-20, sub-17, lo conocen mal, tienen más información de él que de la liga. Para muchos países en Europa, y tengo la fortuna de estar mucho tiempo al año en ese continente y en varios países, ellos no entienden, por ejemplo, la metodología de México, no entienden, por ejemplo, las leyes de México, no entienden las regulaciones, no entienden el formato, no entienden por qué no estamos en torneos internacionales cuando a nivel de selección solemos ser competitivos en todas las divisiones. No lo entienden. Y lo que no lo entienden les genera mucha desconfianza. Es decir, y después, todo lo que te decía antes. Es decir, no es difundida, no se ve, no tienen conocimiento de ella, no le ven muchas similitudes, por no decir casi ninguna, a sus ligas. No le ven ninguna porque son torneos diferentes, porque los premios y castigos en cuestiones de descenso, en cuestiones de calificación, depende a qué torneo internacional van, si Europa League, si Champions League, y todo esto, no entienden los coeficientes del equipo que asciende y tiene muchísimos problemas para mantenerse en la división por los coeficientes. ¿Por qué el promotor, el agente de futbolistas tiene una imagen tan satanizada en México, por llamarla así? Como que se le juzga o prejuzga mal. ¿Es así o lo estamos imaginando? No, lo imaginas perfecto. O sea, nunca lo he entendido. Por ejemplo, yo tengo la suerte y me siento muy agradecido que de repente vas a otros varios países y la verdad yo no sé, pero pues el trato es muy normal, es menos empresarial, es muy normal. Eres gente de fútbol, vas al palco, vas con el presidente o vas con el director deportivo, haces viajes, vas a partidos de divisiones menores de ese club, con directivos de cantera o directores de buen nivel, que son bastante normales. El trato es bastante normal y muy bueno. Es decir, eres de la familia del fútbol. Todos tenemos algo que ver. En México es una figura rara. No sé si bien vista o mal vista, o es muy bien vista al oscurito o no tan abierto. Pues no sé si la fama que le dieron gente como Carlos Hurtado, como Guillermo Lara, como en su momento también Greg Taylor. El problema es que México se ha mezclado al promotor o a la gente de jugadores con un tema de corrupción, que creo que en Europa es mucho más transparente. ¿No opinas eso, Mario? Sí, yo creo que, vamos, no voy a poner los malditos y los buenos. Yo creo que en todos lados hay de todo, pero sí, es verdad, a lo mejor han pagado justos por pecadores, pero lo que es cierto es que al final de cuentas los promotores hacen su trabajo, algunos mejores que otros, unos más estudiados que otros, pero no son los dueños de los jugadores. Es decir, no son los que autorizan una compra o no son los que ponen el precio de una venta. Eres un facilitador de situaciones y cobras una comisión por tal. Pero yo no pongo si son 13 millones o son 16 y tampoco autorizo
pagar los 14 millones o los 16. Trato de negociar esas cantidades, pero al final de cuentas hay un vendedor y un comprador. Entonces, entiendo que en otros casos se habrán portado, pues te digo, hay de todo. Admite el propio Mario Ordiales que en el fútbol mexicano al representante se le sigue viendo como una figura rara. ¿Por qué, Paco? No, bueno, realmente Pero lo dijo Mario. es que representantes hay buenos, hay malos. Hay corruptos, hay honestos. Hay quienes potencian un equipo y llevan futbolistas y técnicos para hacerlo campeón, y hay quienes debilitan un plantel. Lo que no se vale es que el representante le robe al club, le vea la cara al dueño o a quien pone confianza en su trabajo. Pero de que los representantes es una profesión como cualquier otra, en cualquier deporte, ni modo que en México no. Hay buenos, hay malos, sí. Pero a ver, el Wolverhampton, Mauricio, rápidamente. El representante es Jorge Méndez, llevó al técnico, a Nuno Espíritu Santo, llevó a 10 futbolistas y es la sensación en la Premier League. ¿Qué le vas a reclamar? No podemos generalizar, no podemos decir que todos los representantes son malos o no podemos satanizar esa profesión. Pero se le juzga de más en el fútbol mexicano a este tipo de personajes, ¿no? Que para mí son muy necesarios en el fútbol mundial, Chelis. Sí, claro que son necesarios. Obviamente es necesario, como es necesario el que te vende un coche o el que te vende un par de zapatos. Claro que son necesarios. Lo que pasa que aquí en México no te dan la cara, no sabes quiénes son. ¿Quiénes son los que trajeron los 198 extranjeros que hay registrado? ¿Quiénes son? Obviamente tú no lo sabes, nadie lo sabe, cuando hay 98 parados de los 198. Ese es el problema, pero necesarios, por supuesto que son necesarios. Sí, dice Mario Ordiales, y me consta porque lo he visto trabajar en Europa, que allá se le ve de manera más normal. Inclusive algún día me tocó ver cómo trabajaba en las instalaciones del PSV Eindhoven con los directivos de aquel equipo. Aquí, si a un directivo se le ve con un representante en las propias instalaciones del equipo Jared, se le juzga y mucho. Sí, así es. Nos dicen que ya tienen algún convenio, algún arreglo. Así es que dejémonos de tonterías, y para mí creo que el representante siempre va a estar, siempre va a existir y siempre va a ser necesario. Pausa y ya volvemos a Fútbol Picante.